Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el Homo sapiens y el Paleolítico superior. Y sin más demora, empezamos. El Homo sapiens sapiens, AMH, humano anatómicamente moderno, en una cronología aproximadamente de 50.000 a 10.000 años, cuando acaba el Pleistoceno y comienza el Epipleistoceno, al acabar las glaciaciones. Las industrias del Paleolítico superior son perigordiense, auriñaciense, gravetiense y magdaleniense. Las características anatómicas. Somos una especie grácil con huesos ligeros y musculatura liviana. El cráneo. Tenemos una media de 1350 cc, bóveda corta, parietales bien arqueados, paredes muy finas, frente elevada, cintorus supraorbital, ortognatismo, pequeña mandíbula y dientes con mentón. Es una cabeza alta y corta. Comportamiento. Hay un largo periodo infantil y juvenil de crecimiento, lo que implica que se tenga una mayor vida postreproductiva para enseñar a sus crías lo necesario. Se desarrolla la cultura moderna, arte, rituales, pericia técnica, gran diversidad de herramientas en el Paleolítico superior. Se necesita mucha más habilidad psicomotriz. La industria leptolítica es realizada sobre láminas. Se caracteriza porque tienen una longitud máxima igual o superior a su anchura. Hipótesis sobre la aparición del sapiens. Gradualismo filético, hipótesis multirregional o del candelabro. Es la evolución regional del Homo erectus, flujo genético que explica la homogeneidad. La teoría darwinista decía que si algo es operativo, se transmitirá a la descendencia. Ese rasgo se ampliará hasta convertirse en una nueva especie, posiblemente. Es la hipótesis clásica, pero está descartada por la mayoría, aunque hay argumentos que la harían válida, como son restos de sapiens en Pekín en 200.000 años de antigüedad, publicado en 1994. En octubre del 2010 se enseñó una mandíbula hallada en la cueva de Shiren de hace 100.000 años. Los rasgos asiáticos son muy continuos. La industria china es muy uniforme a lo largo del tiempo. No hay industria leptolítica de Europa y Asia, por lo que habría evolucionado la industria arcaica a la china. Hay fechas muy antiguas, 60.000 años, en el lago Mungo, Australia. Equilibrio puntuado, hipótesis del arca de Noé o de la Eva africana. África sería la cuna de la humanidad sapiens. El equilibrio puntuado de Stephen Gould dice que la especie está en equilibrio la mayor parte de su vida, pero por algún accidente, algún grupo quedó aislado y si hay alguna mutación entre ellos, se transmite muy rápidamente. Si es operativo, puede sobreponerse a la especie anterior o coexistir con ella. No habrá una continuidad regional de la anatomía, sino que serían grupos que se expanden por las diversas zonas. Los sapiens habrían salido de África a Asia y se mezclarían con los erectus que habitaban ahí. Luego también con los denisovanos y migrarían por Asia Oriental Sur hasta Australia. Los denisovanos estarían mezclados con los neandertales y los del Asia Oriental Sur mezclados con los floresienses. Un 0,2% del acervo genético del genoma de la etnia Han y nativos norteamericanos tienen origen en denisovanos. Es la hipótesis más aceptada actualmente debido a los siguientes argumentos. Inicialmente se usaban análisis de ADN, evidencia molecular de 200.000 años. Se estudian los rasgos compartidos y diferencias entre los genes, pero está en duda por las características del ADN mitocondrial, ya que debe ser más fiable el ADN nuclear. Hay fechas muy antiguas, de 1,8 a 1,6 millones de años. Si todos fuésemos sapiens, habría pasado demasiado tiempo para la similitud actual de habernos separado hace tanto. Tendría que haber más diferencias desde que las migraciones de Homo sapiens se separaron en la antigüedad. Hay un mosaico de formas en África Oriental desde 200.000 años que no se aprecia un gradualismo. Estado de la investigación hasta el 2005. Formas consideradas transición de Erectus, sapiens arcaicos o Erectus evolucionados a sapiens,
fechado en 600.000 a 250.000 años, el Homo rhodesiensis. Formas intermedias de Homo elmei entre 250.000 a 150.000 años, en lugares como Florisbad, Galoba, Wonde, Cueva Border, etc. Formas recientes en Homo I, Etiopía, en 150.000 años. Es un esquema lineal que no se sostiene con los nuevos datos. Estado de la investigación actualmente. Manuel Rodríguez dice que hay un cráneo en el Yasi muy arcaico fechado en 350.000 años por morfología, pero en recientes investigaciones se descubrió que realmente tiene 130.800 años. En los yacimientos de Homo 1 y 2 han aparecido cráneos con morfología muy distinta entre sí, datados en 195.000 años. Uno es muy moderno y el otro muy antiguo. Tim White descubrió el Homo sapiens hidalgo en Erto, Etiopía, unos 10 individuos fechados en 165.000 años. Se les considera la primera forma física moderna del sapiens, pero sin cultura del Paleolítico superior. Quizás es el primer sapiens de la historia de la humanidad. Hay una inmensa variabilidad de formas viviendo coetáneamente. Todo lo posterior a 200.000 años es sapiens, pero no por eso es sapiens sapiens. Gran mosaico de formas y adaptaciones culturales. Nosotros, con nuestra capacidad craneal y lenguaje, según Knight, aparecimos hace 70.000 años. Se puede apreciar la cultura desde hace 50.000 años, el momento de su expansión. La visión actual en el Próximo Oriente es que hay hallazgos de neandertales hace 120.000 años, luego sapiens hace 60.000 años y más tarde neandertales de nuevo hace unos 40.000 años, quizás debido a movimientos migratorios por los cambios glaciales. Los sapiens sustituirían a las otras especies que vivían en Europa. Es posible que en el estrecho de China haya existido una evolución local, pero que siempre se mezclaban con sapiens. Lo que sí se acepta es que los sapiens se originarían en África en un punto y fuesen los que se mezclasen con el resto y expandiesen hasta Australia y América. Ocupación de América. Han existido diversas hipótesis de la ocupación de América por los sapiens. La primera a finales del siglo XIX, que eran de origen autóctono. En la Primera Guerra Mundial se decía que era de origen asiático, de la Polinesia o Australia. En los años 60, que el estrecho de Bering tiene una profundidad de 60 metros y descendía del nivel del mar unos 90, por lo que en épocas de máxima glaciación el estrecho era tierra y era posible atravesarlo caminando. El problema es que en tierra firme había un inmenso glaciar por el cual no se podía pasar. En los años 70 es la hipótesis del corredor, la cual dice que cruzarían por el estrecho de Bering, pero en el momento cuando aún no se habían unido los dos inlandsets, habría un paso libre de hielo por donde caminar. Pero para que fuese posible esto, el estrecho tendría que estar emergido, es decir, que ya hubiese glaciares más o menos formados y existiría gran estrés ambiental, por lo que no tendrían recursos energéticos y haría demasiado frío, sin fauna ni vegetación. En los años 90 se dice que es el paso por las islas Aleutianas y el litoral pacífico americano. Pasarían por las islas que rodean el estrecho de Bering para no encontrarse con el glaciar, bordeando las costas por el Pacífico y vivirían de los recursos marinos. Cronología de expansión. Mayoritariamente entre 20.000 a 15.000 años, con unos 4.000 a 3.000 años de expansión. Algunos autores afirman que es desde hace unos 15.000 años. Hay hallazgos recientes en Washington de 13.800 años y en Texas de 15.500 a 13.200 años. La ocupación de Australia. El nivel del mar estaba 50 metros por debajo del actual debido a las glaciaciones. Saúl es la unión de Australia, Nueva Guinea y Tasmania, por lo que podía pasarse caminando entre las islas. Los nativos australianos tienen rasgos físicos muy diferentes y específicos. Mucho tiempo se pensó que podían no ser sapiens, sino una mezcla bárbara debido a creencias de los colonizadores ingleses. Esto fue sostenido por un tiempo, ya que tienen características robustas.
Hay tres hipótesis que lo intentan explicar. Uno, debido a la llegada antigua de poblaciones modernas desde el Próximo Oriente. Tendrían rasgos muy similares a los que se desarrollaban en África en ese momento. Su industria lítica tampoco se parece en nada a la industria de los sapiens. 2. Es posible que hubiese dos poblaciones fundadoras, una en África y otra en China. Entonces, en Australia cruzaron sapiens más gráciles provenientes de las evoluciones de China y Java, y no solamente los sapiens más robustos provenientes de África de los Homo erectus. Es una hipótesis multirregional. Llegarían de Kotsuan en el 20.000 años y robustos, y del lago Mungo en el 40.000 gráciles. Y la tercera hipótesis es la hipótesis de adaptación a condiciones glaciales áridas. Llegarían sapiens gráciles, pero las condiciones áridas harían que las anatomías se cambiasen y modificasen a formas robustas para una mejor adaptación, lo que explicaría los rasgos robustos de los aborígenes. La industria australiana. La tradición australiana de instrumentos nucleiformes y raederas, desde el 20.000 a.C., con arte muy sofisticado y simbólico, encontrado en la cueva Cunalda, y desde el 15.000 a.C., con piedras pulimentadas. La tradición australiana de instrumentos pequeños, desde el 6.000 a.C., aparece el boomerang y el propulsor, que es una polea. Hubo una ruptura cultural. Cultura del Paleolítico Superior. Hasta los 90 se habló de una revolución del Paleolítico Superior que implicaba una evolución neuronal hasta los 50.000 a 40.000 años. Rasgos característicos de esta época serían el comportamiento simbólico, el uso planificado del territorio, la explotación diversificada de recursos, la complejidad de las interacciones sociales. Pero desde los 90 se piensa que determinadas zonas son precedentes de esos cambios. Es posible detectarlos dispersos en diferentes poblaciones de Homo anteriormente. Hoy en día se pone en duda el cambio brusco. Se acepta más un cambio gradual con excepciones como la talla laminar desde el 80.000, la industria ósea desde el 70.000, ampliación de las redes sociales, capacidad simbólica con rasgos geométricos abstractos desde hace 100.000. Muchas innovaciones se habrían comenzado a desarrollar en África del Sur y a expandirse por África Oriental hace al menos 80.000 a 60.000 años. La industria del Paleolítico Superior. La industria sobre láminas o leptolíticas tiene la ventaja de conseguirse más filo, aunque hay que trabajarlas mucho más y con presión. Aparecen más técnicas como perforación, torsión, pulimento del hueso en el Paleolítico Superior. Son técnicas que exigen que cada mano haga movimientos diferentes. Se necesitaba una habilidad motora y capacidad cognitiva más desarrollada. Mientras que en el Paleolítico inferior y medio se usaba la percusión, la talla con cuchillo, el raspado y el corte. Aparecen más materias primas, como la industria ósea sobre materiales animales duros como huesos, cuernos, dientes, conchas, etc. Más etapas en la fabricación. Son piezas que necesitan mucha planificación. Se necesitan instrumentos para fabricar lo que se quiere. Se pueden pulir, enderezar en grasa o agua. Luego se hace la decoración si se quiere. Hay piezas compuestas. Para cazar, por ejemplo, el arco y flecha, con decoración como en el enterramiento de Zungir, Rusia, donde se halló un cadáver con más de 3.000 cuencas. Probablemente estaban cosidas a un vestido que no se ha conservado. Hay más variedad tipológica. Piezas muy estandarizadas. Es como si obedecen a un patrón. Las variaciones geográficas y cronológicas más centradas duran menos tiempo por el aumento de diversas poblaciones. Para Europa Occidental hay 4 industrias en el Paleolítico Superior. Perigordiense, de 33.000 a 20.000. Inferior o chetaperroniense y superior o gravetiense. El auriñaciense, de 30.000 a 20.000, es más en Europa Central. Se desarrolla más el arte rupestre en el solutrense, de 19.000 a 17.000, y en el magdaleniense, de 15.000 a 9.500. Hay nuevas estrategias de subsistencia, invención del arco y flechas, también de azagoyas,
Son puntas muy afiladas de huesos para enmangar. Pueden atarse a lanzas. Caza y pesca estacional, para que haya grupos que seguían a las especies en sus migraciones. Es necesaria la organización de los recursos. Caza selectiva y especializada, por ejemplo, de cabras. No hay domesticación de los caballos, pero se plantea que pueda haber algún control sobre ellos. En alguna representación parece que están atados. También se ha encontrado algún tipo de desgaste de sus dientes, como los que muerden bayas. Se cazan diversos animales para comer, hacer abrigos, para adornos, etc. Más población, yacimientos más grandes. Puede explicar que se formen poblaciones más cerradas, por lo que se explicaría alguna industria lítica con diferencias. El hábitat. En Francia se hallan pequeñas viviendas como las chozas de indígenas, construidas con madera y algunas partes tienen piedras, quizás para sentarse aislados de la humedad, del frío o como lugar de trabajo. En zonas muy frías se construyeron algunas cabañas llamadas semlianca, hechas de huesos y piel de mamuts. Tienen en su interior el hogar. Si se les llama casas largas, es porque son varios hogares unidos de manera organizada. En su alrededor guardaban carne, objetos, pieles. No hay jerarquías en las sociedades. Son sociedades muy igualitarias. El significado de la distribución equidistante de los hogares no se conoce. Un yacimiento muy famoso en Siberia es Kostienki. En el de Timonovka, Rusia, se encontraron casas subterráneas de unos 2 a 3 metros de profundidad. El techo quedaría a ras de suelo y se cubría con vegetación. Solían construirse en pares o tríos. Según Binford, hay modelos de disposición de los lechos para dormir bajo abrigo en grupos cazadores-recolectores y muy cercanos al fuego. Se han encontrado hechas algunas estructuras muy complejas con huesos de mamut, que serían lugares de reunión, por ejemplo, en Meserish, Ucrania, y se consideran lugares rituales. Los vestidos y adornos son mucho más sofisticados y elaborados. Tienen pantalones, capuchas, botones, colgantes, con ámbar, conchas, dientes, garras, vértebras de pez, etc. En los enterramientos son distintos. En el yacimiento de Songil, Rusia, hay mezclas con basura. En lugares donde habían vivido, algunos aparecen con ajuar. Tendrían significado simbólico. Se encontró un cuerpo sujetando un cuchillo de sílex. Algunos cazadores con huesos de mamut en Australia. Hay un caso de cremación y una semicremación en Italia. Hay una alta mortalidad infantil, 38% aproximadamente. Música. Tienen instrumentos. Algunos instrumentos perforados parecen flautas. Se piensa que habrían tambores. Hay bramaderas. El nombre viene del bramido de los ciervos, que es una cuerda que al girar suena. Quizás servían para la caza de ciervos. El arte podría estar acompañado de rituales musicales. El arte paleolítico. Hay que distinguir entre el arte parietal o rupestre, aplicado sobre las paredes o rocas, y el arte mueble hecho en piezas móviles, sobre soporte útil, para decorar objetos útiles o no útiles como pequeñas figuras. Ejemplo, Niaus en los Pirineos franceses, Tito Bustillos en Asturias, España, Lacoste en Francia. El arte semimóvil se refiere a algunas expresiones artísticas hechas en las entradas de las cuevas con bajorrelieves, solo encontradas en los Pirineos. Hace unos años se definió el arte parietal al aire libre como en Salamanca, España y Portugal. Se acepta que es paleolítico por el estilo y las figuras que en ellos se representan. Historia del descubrimiento del arte paleolítico. El arte mueble. En 1833 se encontró un pseudo arpón de asta en Beirut, Francia. No se consideró un hallazgo paleolítico. En 1835, Bruyat encontró en la cueva de Chaffaut-au-Sevin un hueso de reno y 2 ciervos grabados, pero lo atribuyó a época céltica. En 1860, Larlet, que era un erudito, y Christie, un banquero que lo financió, buscan en un yacimiento del suroeste francés piezas del arte mueble. En 1867 se crea la sección de Historia del Trabajo
con 81 piezas en la Exposición Universal de París. En 1875 se publica el libro Reliquiae Aquitanicae, donde ya se considera el arte mueble como arte. Arte parietal. Marcelino Sanz de Sautola y Altamira. En 1875 comienza a hacer prospecciones en la cueva y va encontrando cosas. En 1878, Marcelino se va a ver la Exposición Universal de París sobre el arte mueble y nota que son muy parecidos a sus hallazgos. Así, en 1879, reemprende las excavaciones en Altamira. Su hija encuentra los bisontes de Altamira y Marcelino decide que deben ser de la misma fecha que el arte mueble. En 1880 publicó un artículo, Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, donde dio a conocer su descubrimiento de los bisontes. Personajes como Pierre Villanova y Piera le apoyaron, pero la eminencia Carteillac dijo que eran falsos por diversos argumentos y que Marcelino solo quería la fama. En 1895 se descubren mamuts pintados en la cueva de Lamuz, la cual había estado cerrada por miles de años, y en 1896 la cueva de Père-Noël también se encuentran hallazgos cubiertos con estalagmitas, por lo que serían reales de miles de años. En 1901, Capitán, Breuil y Perroni, 3 arqueólogos, publican los descubrimientos en las cuevas de Les Combarelles y Font de Gaume, que tienen arte paleolítico y que eran auténticos, pero Carteillac se negaba y él era la autoridad en esos temas. Finalmente, en 1902, Carteillac comprueba personalmente que son verdaderas las pinturas en las cuevas y escribió un artículo en disculpa porque sí eran reales. Mea culpa, un escéptico. En 1908 se publica una monografía sobre Altamira, finalmente. La representación figurativa más antigua en Europa, en Francia, es el rinoceronte de Chauvet, en el 32.400, y en Asia, en Indonesia, el babirusa, que es un animal extinto, en el 35.400. Las manos en negativo. En Europa, España, en la cueva de El Castillo, en el 37.300, y en Asia, Indonesia, en el 39.900. La representación más antigua hasta la fecha es el disco de pigmento rojo de El Castillo, España, en el 40.800. Arte parietal del Paleolítico Europeo. En la zona del Perigord francés, Pirineos franceses, Cantábrico español, hay manifestaciones rústicas diferentes en diversas zonas y la cronología es también distinta. No es un fenómeno uniforme. Aparecen en cuevas o al exterior, ya sea arte parietal o mueble. Es un arte completamente simbólico. No es naturalista. No se hacen escenas ni se representan paisajes, ni lo que hay en los alrededores. Lo que se representan son animales, símbolos de algo y tienen una función. La excepción de representación de una escena se encuentra en Lascaux, Francia, y se ha interpretado como una lucha de chamanes. Temas de animales son los más abundantes, antropomorfos y signos. Al analizar los animales que se representan en cuevas y los que han consumido en esa misma cueva, no coinciden y son resultados inversos. Es decir, lo que más se representa es lo menos comido y lo que más se consume no se representa prácticamente nunca. El animal más consumido es una especie de ciervo y solo se representó un 0,2% en la COS. No se realiza arte de la vida cotidiana ni de la comida. No se encuentran pinturas de pájaros ni de vegetales. Sería arte como mitos. Los animales representados principalmente son caballos y bóvidos, bisontes y uros, un 60%. Animales complementarios como ciervos, mamut, cabra y renos en un 35%. Animales raros y temibles, osos, grandes felinos, rinocerontes, un 3,5%. Los muy excepcionales son jabalíes, lobos, antílopes, salmones, alces, linces, zorros, hienas, pájaros o peces. Existe una asociación entre los caballos, bisontes y uros, pero no se sabe qué significan. En la Cueva de las Monedas, España, hay una representación de un reno que en su interior tiene un zorro.
Hay pinturas de osos en la cueva de Ecaín, una cronología magdaleniense, y en la cueva de Chauvet, una cronología auriñaciense. En la cueva de Chauvet-Pont-d'Arc, en Francia, se representan muchos felinos. En la cueva de la Pileta, en Málaga, España, hay pinturas de peces que están como sucios o manchados. En relación a las representaciones antropomorfas, estas se mezclan de animales y humanos. Sería como asumir el punto de vista del otro, como el perspectivismo amerindio. Pueden ser chamanes que adoptan e interactúan de forma muy profunda con la identidad de los animales. Pueden aparecer pinturas de forma bípeda como los hombres, pero el resto del cuerpo sería animal. Deben saber representar el cuerpo humano, pero no les interesa hacerlo. Por ejemplo, hay un cuerpo humano recostado en la cueva de Madeleine en Francia. Se han encontrado además pequeñas plaquetas que son como retratos humanos. Solo representan dos partes del cuerpo humano, manos y vulvas femeninas. En la cueva de Tito Bustillo, España, se hacen vulvas quizás por cultos a la fertilidad. En la cueva de El Castillo, España, se han interpretado como aparatos reproductivos también. Las manos pueden ser en negativo con pintura soplada a través de un tubo. Suelen ser pequeñas y se le atribuyen por eso a mujeres. A algunas les faltan las falanges de dedos. Pueden ser manos en positivo si te manchas la mano con la pintura. Se piensa que podría ser que se representan diferentes formas de animales a través de la colocación de las manos y dedos, como si fuese el idioma de los sordomudos para dejar un mensaje en la pintura. Técnicas del arte en la pintura, grabado y relieve. La pintura se realiza normalmente con pigmentos minerales: ocre, amarillo, rojo, marrón, manganeso, negro, caolín, blanco. No hay verdes ni azules. Puede haber alguna sustancia vegetal como madera quemada en negro y mezcla con sangre de animal en rojo. Para hacer las pinturas se mezclaban los pigmentos con grasa, si no era una cueva muy húmeda. Los minerales se aplicaban con una gamuza alrededor de los dedos, con un pincel de pelos o echando el polvo directamente a la pared. Se han encontrado evidencias de andamios para poder pintar el techo y se usaban lámparas hechas de piedra con médula de hueso y mechón de hierbas que dan luz blanca y sin humo. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.